En la mesa están Lisa Sánchez y Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy, Lisa? Híjole, pues vamos a hablar de un tema espinoso que se liga muy bien precisamente con la última intervención de Jaime Rodríguez Calderón, pero que también en la Cumbre Ciudadana nos preguntó directamente si nosotros creíamos en Dios y luego nos dijo que todos estábamos ahí por producto de la obra de Dios. Entonces, hoy queríamos platicar un poquito sobre cuáles serían las consecuencias de tener una primera bancada de corte confesional con el arribo del Partido Encuentro Social a las cámaras, tanto de senadores como de diputados, que no están necesariamente jalando malos números por formar parte de la coalición Juntos Haremos Historia, y cuál sería esa consecuencia no solo para la composición del Parlamento y la agenda que estos personajes y este partido en particular están moviendo, sino también cuáles serían las consecuencias para un gobierno, sabiendo que este movimiento de corte confesional, de corte conservador en lo social, anti algunas conquistas ya garantizadas como derechos, como el tema del aborto, del matrimonio igualitario, del tema de la despenalización del cannabis, etcétera, pues ya es algo a lo que se oponen y se han ido organizando, ya sea en el Frente Nacional por la Familia o en algunas otras organizaciones, y que esta es la primera vez que llegarían conformados como partido, con un corte plenamente confesional, hablando de la necesidad de devolver a Dios a la política y la moral a la política, cuando no la ética, ¿no? Es bien importante que es la moral y no la ética en la política, y pueden lograr entre 60 y 70 diputados, y si no mal recuerdo... ¿70? Sí, y sí, acá los trae Héctor, y hasta 9 senadores, ¿cierto? Entre 61 y 73. Eso es lo que tiene el PRD hoy en día. No. Y entre 5 o 9 senadores. Sí. Entre 5 o 9 senadores. El Partido Encuentro Social puede tener entre 60 y... ¿Qué dijimos? Entre 60 y 70. Acá estaba arriba. Sí. Bueno, entre 61 y 63. No, perdón, 61 y 73. Entonces, es una bancada muy fuerte. Sí. Si la juntas con Morena, podría darse el caso de que con esta bancada del PES, Morena, la coalición de Morena, pudiera tener hasta 290 diputados, es decir, fácilmente arriba de la mayoría absoluta. De manera que va a ser una bancada muy potente. Ahora, es una bancada también de un partido que es bastante claro en su conservadurismo y en su acento en la familia, pero no es muy claro en una cosa que es igual de importante o más para la historia de México. Es el primer partido confesional propiamente dicho que tenemos en México, en el sentido de que es la expresión política de una red de iglesias. Por cierto, iglesias muy respetables, sí, iglesias que cuando tú vas a las obras donde están implantadas, lo que encuentras es una cosa que no es tan fácil de encontrar en la Iglesia Católica. Es una convivencia día con día de los pastores con la comunidad. ¿Y sabes qué? Y una mejora muy importante de la vida de las familias, sociales, claro. A veces por estas cosas conservadoras, pero sobre todo por una de la que no hablan y deberían hablar más, que es que echan el alcohol de la casa. Y cuando echan el alcohol de la casa, la familia mejora muchísimo. Entonces, el tema es que es un partido confesional en un sentido estricto, es un partido que predica... no predica a Dios, pero predica la libertad religiosa, que es una vieja prédica de la Iglesia Católica mexicana a través de sus partidos políticos, a través del PAN. Eso también fue mucho tiempo, y es todavía, yo creo, en el PAN una petición que quiere decir libertad religiosa, quiere decir que cada quien enseñe la religión que quiera en sus escuelas. Eso es lo que quiere decir. Es interrumpir el muy sano, históricamente comprobado, sano régimen laico de que no hay proselitismo religioso en las escuelas. Así es. Entonces, es una bancada muy bien definida en eso, va a ser muy potente, va a tener un gran peso, al parecer, en el Congreso, y son muy buenos políticos. Tienen Son base muy buenos social, políticos, además. han hecho un camino increíble. Y con base social. Sí, exactamente. Pueden tener un gobernador, por cierto, porque el único registrado primero por el PES y después por Morena es Cuauhtémoc Blanco. Sí, en Morelos.
Ni más ni menos. Es originalmente, y toda Ni más ni menos. toda la campaña de Cuauhtémoc se ve más grande PES que Morena. Sí, sin duda. Y yo retomaría dos cosas que discutías incluso hoy en tu entrega en Milenio Diario, que tenían que ver con, no solo estamos hablando de un partido minoritario que va a lograr crecer mucho por formar parte de una coalición en una elección presidencial, como sucedía con el Partido Verde Ecologista en elecciones anteriores, y que por lo tanto cotizará su fuerza política adquirida cara y dependiendo de cómo se acomoden esas fuerzas políticas en el trabajo legislativo, por ejemplo, sino que también es una nueva fuerza política que lo que sí tiene no solo es el interés económico y de poder, sino también una agenda clara. Y esa base social de la que hablaba Héctor, que va a ser muy importante para cómo se definan, yo creo que discusiones que vamos a tener que tener en el próximo sexenio y que van a formar parte pues de un nuevo encono distinto, que ya no solo va a ser esta diferencia entre ideologías como las conocíamos antes con el sistema de partidos tradicional, sino que va a volver pues a traer las cuestiones religiosas al centro, ese conservadurismo al centro, y que no será neutro, ¿no? Aparentemente saldadas. Yo pienso sobre todo en la cuestión del laicismo, que me parece, no sé realmente qué agenda van a tomar en materia de educación, pero es muy claro el planteamiento. Ellos son muy conservadores en materia de familia y de valores, son liberales en materia económica y son muy favorables a las cuestiones sociales y a la igualdad social, y esa es la parte por donde se acercan a López Obrador. Y la verdad es que si tú ves a las comunidades evangélicas en su trabajo cotidiano, en donde están implantadas, la verdad es que sí tienen una preocupación, yo diría que mucho mayor que a veces ciertos curas católicos, por el bienestar material y social de su grey. Hugo Enrique Flores lo escuchando decir, no quiero que suene a una defensa, quiero simplemente... pero Hugo Enrique Flores decía, es que nosotros llegamos y si alguien quiere ser pastor en su casa lo puede hacer, no necesita tener la gran casa, el gran templo, etcétera, etcétera. Dice, y eso los deja caminar entre la comunidad, ¿no? Ahora, el otro tema que hay ahí, dice que es también un tema histórico, es el tema de cuál va a ser la reacción de la Iglesia Católica a ras de tierra, porque hay una competencia muy fuerte. Y la verdad es que en México hemos padecido intolerancia religiosa de parte de la Iglesia Católica, entre otros, contra estos grupos evangélicos. Entonces, hay que estar muy atentos a no revivir estos pleitos, ni contra el laicismo, que costó muchísimo mucho tener, ganar, ni contra la tolerancia religiosa, porque hay una iglesia mayoritaria que tiene rivalidad con otra. Una buena parte del conflicto no conocido o invisible de Chiapas fue la rivalidad de los pastores evangélicos tiene que ver con eso, con la diócesis y de ha habido San Luis. ejemplos de parálisis legislativa en países como Brasil, que tiene precisamente... El ejemplo brasileño. Eso es mucho, eso valdría la pena verlo, que eso es un fenómeno muchísimo más potente. Habría que recuperar esa historia de alguna manera y comprarla, lo que pasó con ese fenómeno de otra iglesia cristiana y lo que está pasando de alguna manera después de eso. Sin duda. Lisa, gracias. Héctor, Dale, mil gracias.